Buenas tardes. Vamos a reflexionar comenzando con un texto que está en Romanos 10, verso 8 y 9. Dice así: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Podemos declarar que Jesús es el Señor, ¿verdad? Pero muchas personas y también los demonios nos dice en la misma palabra de Dios que saben y creen quién es Jesús y saben y creen que Jesús es el Hijo de Dios. Pero ese conocimiento por sí solo no es suficiente para la salvación. Debe haber un compromiso con el Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña a invocar el nombre del Señor para ser salvos. La salvación es la que hace a Jesús Señor de nuestras vidas. En el Nuevo Testamento la palabra Señor se usa para referirse a un dueño, a un amo, o al que tiene el control de alguien. Si decimos Él es el Señor, tenemos que saber lo que estamos diciendo. Si decimos que Jesús es el Señor, tenemos que escuchar su voluntad y hacerla, porque este es el fruto del arrepentimiento, andar conforme a su voluntad. ¿Qué es la salvación del Señor? La palabra que se traduce en la Biblia como salvo es la palabra griega sozo. Se define sozo como liberar o proteger, curar, preservar, salvar, hacer bien, estar entero, ser lleno. En la definición de esa palabra podemos incluir mantenerse sano y salvo, ser rescatado del peligro de la destrucción. Esas son cosas que podrían estar definiendo esa palabra, salvación. Veamos cómo usó Jesús la palabra sozo. En Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra salvará es la que en griego sería sozo, salvará a su pueblo de sus pecados. En Mateo 9, una mujer con flujo de sangre tocó el borde del manto de Jesús y fue sanada. Jesús se volvió hacia ella y le dijo: hija, ten confianza, tu fe te ha hecho sana. Esa palabra sozo estaría ahí en hecho sana. Así que esa palabra, como vemos, se aplica a la salvación, a la sanidad, y también podríamos seguir con otros ejemplos. Debemos creer que Dios cumplirá sus promesas y también tenemos que avanzar hacia esas promesas activamente para que la perfecta salvación de Dios se manifieste en nuestra vida y en cada área de nuestras vidas. La salvación es la suma total de lo que Jesús consiguió para nosotros con su muerte. Salvación es la suma de todo bien, es la vida plena, es la vida con abundancia de paz. La vida abundante debe ser la norma de cada creyente. Deberíamos abundar en gozo, en paz, en bondad, en prosperidad. Deberíamos abundar en todo ello. El apóstol
Pablo siempre está animando a los creyentes a abundar más y más en la herencia que hemos recibido de Jesús. Si deseamos vivir una vida abundante, tenemos que salir progresivamente de la incredulidad y de la duda y ver a Dios como realmente Él es. Porque no basta tener una creencia de Dios, por muy sólida que sea la doctrina. Debemos también encontrarnos con Dios por nosotros mismos, a través de la oración y de la palabra, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, no solamente una doctrina, es lo que acredita que creemos en Dios y confiamos en Él, sino una relación viva con aquel que nos llamó, con nuestro Señor. Tenemos que leer la palabra de Dios y la tenemos que bañar con oración para que esa palabra esté en nosotros de una manera muy firme. La tenemos que leer como un encuentro con nuestro Dios, porque ahí en la palabra es donde Dios se revela a nosotros. Estamos leyendo la palabra, pero también estamos a la vez interactuando con una persona, que es Jesús. Tenemos que hacerlo con un corazón abierto y tenemos que leer con el corazón y tenemos que orar con el corazón. Es muy importante porque cuando hablamos de leer y de orar con el corazón, queremos decir que tenemos que hacerlo con todo nuestro ser, realmente en una forma profunda y en una forma única, como si no hubiera otra cosa que hacer. Dios, si lo hacemos de esta manera, Dios se revelará a medida que leemos, a medida que oramos la palabra y con la palabra. Tenemos que disponernos. No intentemos relacionarnos con Dios en base a la justicia de las obras o al buen comportamiento. No lo intentemos porque siempre vamos a fracasar. El diablo siempre estará ahí para acusarnos. Pero nos tenemos que relacionar con él de la misma manera que nosotros le conocimos, por fe. Y por fe sabemos que estamos cualificados para recibir lo que tiene y lo que está en Jesús. Sabemos que Jesús nos liberó de toda maldición de la ley. En Gálatas 3 nos habla de ello. Dios nos amó y nos ama lo suficiente. La muerte de Jesús no ha sido en vano. Por eso el amor de Dios es suficiente para que podamos estar delante de Él, porque Él nos ha aceptado en Cristo Jesús. No hay límites ahora delante del Señor. El camino está abierto, es un camino nuevo y vivo que se ha abierto mediante la sangre de Jesús y se ha abierto para que podamos estar y relacionarnos con nuestro buen Dios, nuestro Padre amoroso, que nos ama tanto. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Después de tomar nuestro pecado, Él tomó el castigo de nuestros pecados y de nuestros actos, lo que merecían nuestros actos. Él lo tomó sobre sí. Cada cosa mala que tú y yo hemos hecho, cada cosa mala que haremos, están cubiertas por la sangre de Jesús. Jesús tomó el castigo para que nosotros ahora tengamos el premio de una vida santa, una vida digna, una vida abundante en el Señor. Dios es un Dios bueno. Santiago 1,
16 y 17 nos dice: amados, amados hermanos míos, no os engañéis, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Si esto es cierto, ¿por qué entonces hay tanta gente culpando a Dios de las cosas malas que le suceden a la humanidad? Cuando algo malo ocurre, muchos lo llaman juicio de Dios y de una u otra forma culpan a Dios de no hacer lo bueno o de no resolverlo. No seamos nosotros así. Nosotros que conocemos a Dios en verdad, podemos decir que Dios es un Dios bueno. Recuerde y recordemos que Dios no cambia. Él es el mismo. Aunque el tiempo haya pasado, aunque hayan pasado miles de años, Dios es el mismo. El mismo que se relacionó con Abraham en una relación de amor, en una relación de confianza, donde en un sentido Dios estaba aplicando ya y pasando por alto, ¿verdad?, muchas cosas por el sacrificio que iba a venir. Y Abraham lo trató conforme a la fe y le dio sus promesas. Dios no cambia, Él es el mismo. Él envió a Jesús para librarnos y no para darnos maldición. El diablo sí, el diablo es el que viene para robar, matar y destruir, nos dice Jesús. Pero el Señor Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. El diablo viene para matar y destruir y luego hace que los seres humanos culpen por ello a Dios. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Esta es la clave para entender el nuevo pacto. Dios no hace cosas malas. De Él solamente viene el bien. Toda aflicción y opresión es del diablo. Y Jesús vino a liberar al hombre de esa opresión. En Lucas 19:10, Jesús nos dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en Juan 3:8 nos dice que Jesús vino a la tierra para destruir las obras del diablo. En Hechos 10:38 nos dice que Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a aquellos que estaban oprimidos por el diablo. En Juan 10:10 dice que Él vino a darnos la vida abundante. En Juan 14:12 dice que Jesús dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que éstas hará. Cuando Jesús envió a predicar a sus discípulos, les dio un encargo muy claro, y en Mateo 10:7-8 dice: y cuando vayan a predicar, prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. En el capítulo 20 de Juan, verso 21, Jesús nos dice que somos enviados nosotros, tal como el Padre lo envió a Él, Él nos envía. Enviados a deshacer las obras del diablo, a liberar a las personas del pecado y del mal. Jesús no ha cambiado y su voluntad de hacer bien y de liberar a los hombres tampoco ha cambiado. Ahora pone eso en nuestras manos, en ti y en mí, que le hemos conocido y que le hemos dicho que Él es nuestro Señor. Ahora pone esa encomienda en nosotros, para que nosotros estemos haciendo el bien
en el poder del Espíritu Santo como así Él lo hizo. Debemos dar lo que hemos recibido por su gracia. Así lo dijo Él mismo. De gracia recibisteis, dad de gracia. Las únicas obras que Dios requiere son las obras que resultan de la fe, no de otra cosa. En Santiago 2:20 nos dice: la fe sin obras está muerta. Del mismo modo, también debemos decir que las obras sin fe están muertas. Cuando creemos en las promesas de Dios, actuamos según esa creencia. Una fe viva actúa. Una fe que actúa es una fe viva. Nosotros estamos llamados, mis hermanos, a tener esta clase de fe. Una fe que cree y que también hace. La fe sin obras es muerta. Las obras sin fe son muertas. No valen absolutamente para nada. Jesús es el Señor y Él nos ha llamado a vivir una fe viva, creyéndole, sabiendo lo que Él ha hecho por nosotros y también lo que Él puede hacer, seguir haciendo por medio de nosotros en medio de este mundo necesitado. Jesús es el Señor y nosotros tenemos que honrarlo en todo lo que hacemos y lo que no hacemos. O sea, en toda nuestra manera de vivir, leer, hablar, compartirlo y liberar a otros por medio de la fe. En todas esas cosas tenemos que honrar al Señor, ¿verdad? Con una fe viva, creyendo primero que lo que Jesús consiguió en la cruz del Calvario se aplica a nosotros y nosotros debemos estar viviendo una vida de abundancia en todos los sentidos en nuestra vida, una vida abundante. Y por lo tanto también debemos desear esa clase de vida para otros. Dediquémonos a vivir esa vida en relación con aquel que nos la ha dado, Jesucristo. Relaciónate con su palabra, ora con la palabra, para que la palabra tenga cumplimiento en tu vida. Que Dios te bendiga. Nos estamos viendo pronto.